Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Eh, Sean bienvenidos a esta transmisión. Le invitamos que quédese aquí conectado. Comparta la transmisión. eh, Pásesela por ahí por WhatsApp, por Facebook. Envíele el link a uno de sus familiares, sus conocidos, amigos. Compártalo en su muro de Facebook para que la palabra del Señor alcance cada día a más personas. En este día le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí impartiendo su palabra. Y abordaremos un tema muy interesante que es la libertad de Cristo. ¿Cómo saber si somos libres en Cristo? Porque podemos decir, bueno, yo he sido libertado en Cristo. Cuando vine a los pies del Señor fui libre, pero ¿cómo podemos saber o tener garantía de que somos libres en Cristo? Entonces vamos a verlo a la luz de la Escritura. Antes de comenzar, me gustaría leer una cita que vamos a tomar como base. Está en Romanos 6:15. Romanos 6:15. Y dice así la palabra bendita del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia de Dios para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Antes de comenzar, me gustaría hacer una oración. Si usted está ahí, no sé, en su sala, en su recámara, hágame compañía en esta oración. Vamos a poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí impartiendo tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, sigues hablando en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y a todos aquellos que la escuchen, Señor, sea como un bálsamo, sea como un consuelo, Señor, sea como paz, bendito Dios, en medio, Padre Santo, de la aflicción, en medio de la prueba, Señor. Y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, tenemos esta escritura y es importante basarnos en el versículo 18, que dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y antes en el 17, perdón, en el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, aquí nos da la primera clave para nosotros saber si hemos sido libres en Cristo, para saber si nosotros tenemos esa libertad verdaderamente de caminar en Cristo, de andar en sus estatutos. ¿Cuál es la característica de un libre en Cristo? Es que obedece a aquel a quien está sirviendo. ¿Por qué? Porque aquí dice que somos, bueno, sois esclavos de aquel a quien obedece. Dice solamente dos opciones, para el pecado o para la justicia. Dice así, esas dos opciones. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Somos esclavos, solamente hay dos opciones, para justicia o para pecado, para muerte. No hay una opción intermedia, no hay alguien que diga, bueno, yo no sirvo a Dios ni sirvo al diablo, que el Señor lo reprenda. No, solamente hay dos opciones, o sirves a Dios o sirves al diablo. Entonces, aquí no lo dice claramente, bueno, eres esclavo de alguien, ¿de quién? Puedes ser esclavo del pecado o puedes ser esclavo de la obediencia para justicia. Entonces, luego dice el 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, no dice eras antes. Antes eras esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. O sea, antes eras esclavo del pecado, pero Dios te hizo libre. Y luego dice, libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, como tenemos dos opciones, o servir al pecado o servir a la justicia, entonces aquí la palabra del Señor nos dice, bueno, fuiste libertado
del pecado. Ahora, como fuiste libertado del pecado, ahora veniste a ser siervo de la justicia. Como le decía, no puedes ser de uno sí, de uno no, no. Tienes que ser o para pecado o para justicia. No hay de que yo no, yo de nadie, yo soy buena persona, pero no sirvo a Dios. No, no existe tal cosa. O servimos a Dios o no le servimos. Entonces, esa es nuestra cita base. ¿Cómo sabemos que somos libres en Cristo o que somos servidores de Cristo, que la libertad de Cristo nos ha alcanzado? Que obedecemos. Dice aquí, que habéis obedecido aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Si obedecemos al Señor, significa que hemos sido libertados del pecado. Esa es la primera gran característica. ¿Cómo somos y cómo es obedecer al Señor? Lo que está aquí en su palabra. No hay mejor manera de saber que estamos obedeciendo al Señor si cada día que agarramos nuestra Biblia, que cada día que leemos un versículo, confirmamos que estamos haciendo lo mismo que aquí nos dice la palabra. Si usted agarra su Biblia y ve en Gálatas los frutos del Espíritu Santo, amor, si usted se da cuenta, bueno, yo tengo amor, yo amo incluso a los que me maldicen, incluso a los que me tratan mal, amor, gozo, paz. Si yo tengo la paz de Cristo, aun cuando viene la dificultad, aun cuando viene la traición, aun cuando viene la prueba, si yo tengo la paz de Cristo, usted va leyendo la escritura y usted se va dando cuenta si usted es obediente a Dios o si no es obediente a Dios. Pero si cuando usted llega a la parte en donde dice que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los adúlteros, y usted se da cuenta que entra en esas listas que el Señor da, ni los mentirosos, ni los fraudulentos, usted se da cuenta que no está obedeciendo a Dios. Si usted se da cuenta que usted miente, si usted se da cuenta que usted adultera, si usted es borracho, si usted es idólatra, usted se da cuenta por usted mismo de que no está en la libertad de Cristo. No necesita venir una persona y decirle, bueno, es que tú no eres libre porque Cristo no has dejado que Cristo haga la obra en tu vida. No hay nadie que necesite decirlo porque usted mismo se puede dar cuenta a través de la Escritura. Porque si conocemos la verdad nos hará libres, dice la palabra. La verdad os hará libres. Y luego nos dice en Gálatas 2:16. Recuerde, ¿cuál es la característica principal para saber que servimos a Dios y hemos sido libertados del pecado? La característica principal es que obedecemos su palabra. Si usted obedece la Biblia, usted ha sido libre. Luego dice Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, nosotros, ¿cómo alcanzamos esa libertad? Aquí nos lo da la clave en Gálatas. No la alcanzamos por nuestras obras, no la alcanzamos porque nosotros quisiéramos ser libres por nuestras fuerzas. No, aquí nos dice, bueno, justificados por la fe en Cristo, en Jesucristo. Por eso, por la fe que tuvimos nosotros en Cristo, por esa fe es que el Señor nos justifica, es que el Señor rompe las cadenas en nuestra vida, porque si creemos en el Señor, si creemos en su poder, Él va a hacer la obra y nos va a libertar. ¿De qué nos sirve doblar nuestra rodilla y pedirle al Señor si no tenemos la fe de que Él lo puede hacer? No nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve, vamos a decir, estar sentado en una banca escuchando un mensaje si no creemos de todo nuestro corazón que ese mensaje es directo de la boca del Señor? De nada nos sirve. Si no tenemos la fe para creer que el Señor es el que hace la obra, no vamos a ser libres del pecado. Por eso es que mucha gente no deja el mundo, no deja el pecado, no deja la maldad, porque no creen de verdad. No tienen la fe necesaria para que el Señor haga la obra en sus vidas. Si usted tiene la fe necesaria para darse cuenta de que el Señor puede romper cualquier atadura en su vida, usted ya no va a volver a pecar porque usted tiene
fiel convicción, la firme convicción de que el Señor hizo la obra en su vida, de que el Señor lo levantó, de que el Señor rompió cadenas, de que el Señor rompió ataduras, de que el Señor hizo la obra completa en usted. Pero si usted no tiene fe, el Señor no puede obrar en su vida. Es como decirle al Señor, bueno, Señor, te pido que me sanes. Ay, Señor, pero está muy difícil que lo haga. No creo que me vayas a contestar, pero pues si puedes hacerlo, pues lo haces. Pues no, el Señor va a decir, bueno, pues ¿cómo te contesto si ni siquiera tienes la fe de que yo puedo hacerlo? Es lo mismo que en la libertad de Cristo. Bueno, Señor, yo estoy batallando con esto, con este, vamos a decir, este pecado. Estoy batallando con esta atadura, pero yo creo que tú me puedes ayudar, yo creo que tú me puedes libertar, yo creo que puedes romper toda atadura de mi vida. Y si usted lo cree, el Señor va a decir, bueno, ya hiciste lo primordial que es creer, entonces ahora yo te hago libre. Eso es lo que a usted le toca, primeramente creer. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por la fe. Justificados significa que el Señor aboga por nosotros, eso es la justificación, que nosotros no tenemos que dar motivos o dar defensa propia. Si lo que nos toca a nosotros es acercarnos a Dios y decirle, Señor, me he equivocado, perdóname, yo creo que tú me puedes libertar. Y el Señor nos justifica para con el Padre. El Señor Jesucristo nos justifica para con el Señor y nos hace libres. Nos liberta de las cadenas y del pecado. Entonces, nosotros tenemos una gran lucha, que es la tentación. La tentación es el proceso en donde lo que éramos antes o parte de nuestra vida pasada viene a presentarse delante de nosotros para tentarnos, para hacernos caer. La tentación es aquello que quiere hacer que, que caigamos. La tentación no es pecar, no, la tentación es un proceso de prueba, un proceso de, como el Señor Jesucristo también fue tentado, tuvo tentaciones cuando estaba en el desierto. Dice que estaba en ayuno y se le presentó el diablo, se le presentó el enemigo y en una de las tentaciones dijo, bueno, pues arrójate, porque la Escritura dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. En otra parte dice, bueno, ahí tienes una piedra, dile que se convierta en pan. Entonces, esas fueron dos tentaciones que tuvo el Señor mientras estaba en el desierto. ¿Por qué tuvo esas tentaciones el Señor? Bueno, pues a lo mejor por lo que estaba pasando, que él estaba en ayuno, el enemigo le tentó conforme a la situación que estaba pasando. Si nosotros estamos rodeados de un entorno, el enemigo va a tentarnos conforme a lo que nosotros estamos siendo, vamos a decir, la situación que estamos pasando o lo que éramos antes. Por ejemplo, alguien que tomaba sin Cristo y que está dispuesto a ser libre, el Señor lo rescata, lo liberta y lo limpia, lo lava con su sangre. Y una vez que está en su camino, el enemigo sabe con qué tentarle, le va a traer amistades que le induzcan a, a tomar, le va a traer ofertas o situaciones en la que el enemigo va a querer orillar a aquella persona para que vuelva a caer. Entonces, la tentación es parte del caminar en Cristo. Usted va a tener tentación en todo momento, pero hay una clave para saber si hemos sido libres, de verdad. Fíjese bien, esa clave es, si la tentación culmina en pecado, significa sencillamente que no fuimos libertados de verdad en nuestro corazón. Si la tentación culmina en que nosotros caímos, significa que nunca fuimos libres de verdad en nuestro corazón, que aún teníamos eso guardado por ahí arraigado. ¿Por qué? Porque si Cristo rompe una cadena, no hay dudas de que el Señor hace la obra completa, pero si no nos dejamos totalmente, vamos a decir, moldear por el Señor, o si nada más estábamos, pero no afirmados, significa que la libertad de Cristo no dejamos que llenara nuestro corazón. Entonces, ¿cómo usted puede saber si fue libre? Si la tentación usted la supera, si usted avanza en la tentación, significa que la libertad de Cristo ya fue hecha en su vida. Usted ya no necesita volver al pecado, ya no necesita volver a la maldad, porque el Señor ya rompió totalmente esa cadena. Esa es la libertad
que podemos nosotros tener en Cristo. Que el pecado ya no tiene autoridad en nuestra vida, que la maldad ya no puede gobernar a nuestra vida. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel luchó por libertad mucho tiempo. Primero eran esclavos en Egipto cuando fueron a habitar la tierra de Egipto, luego después los hicieron esclavos. Pero el Señor, viendo la aflicción del pueblo, pues envió a un libertador, que fue Moisés, que fue el que fue usado para libertar a aquel pueblo. Pero una vez que el pueblo fue libre, el pueblo había sido libre, vamos a decir, momentáneamente. ¿Por qué el pueblo no podía disfrutar de la libertad de Cristo? Porque su corazón estaba todavía en Egipto. Ellos andaban por el desierto, ya eran libres. Ya únicamente estaban a la expectativa de la tierra prometida, de ver dónde iba a ser esa tierra que iban a habitar, donde el Señor los iba a prosperar. Pero su corazón estaba en Egipto. Por eso cada problema que tenían, le reclamaban a Moisés y le decían, bueno, estábamos mejor allá, Moisés. Allá al menos teníamos comida en nuestra mesa. Le decían, bueno, Moisés, nos hubieras dejado morir allá. Allá al menos teníamos sepultura en donde nos iban a dejar una vez ya sin vida. Cada problema que pasaban era reclamar y volver su memoria a la vida pasada. Si usted, como le digo, si usted en la prueba vuelve atrás y cae, significa que usted no está o no ha sido libre verdaderamente en Cristo. Usted va a estar como el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel venía a la prueba, venía a la aflicción y volvían atrás en su mente, en su pensamiento, en su corazón. Ellos no habían dejado Egipto. Físicamente lo habían dejado, pero ellos, su corazón estaba arraigado a Egipto todavía. Entonces, la libertad de Cristo no permite que nosotros volteemos atrás, que nos acordemos, ay, me iba mejor cuando no estaba en Cristo. No podemos pensar así. Es que sí tenía menos problemas cuando no estaba en Cristo. Y lo que comentábamos, lo que le comentaba programas anteriores, no recuerdo, hace unos 4 programas, creo, hace por ahí de mes y medio, que mucha gente toma al Señor como un remedio o como si fuera una medicina. Lo tienen guardado en un cajón y cuando lo necesitan lo sacan, lo utilizan, se acaba el problema y lo vuelven a guardar. Entonces así el pueblo de Israel quería tener al Señor, a Dios. Quería tenerlo como un remedio. Donde tenía hambre y Moisés, allá al menos teníamos comida. Y el Señor se molestaba por cómo tomaba la actitud del pueblo y les mandaba comida. Y aún así se volvían a quejar el pueblo de Israel. Bueno, y ahora agua. Bueno, y ahora no tenemos, eh, cuando estaban frente al mar, bueno, ahora vamos a morir aquí. Era una de reclamos para el Señor. Pero el pueblo no disfrutaba esa libertad. Entonces la pregunta es, ¿usted está disfrutando la libertad que Cristo le ha dado? Porque el Señor da la libertad. Ya es cuestión de usted si la quiere tomar. Si usted ha sido libre verdaderamente, veíamos una de las características. Cuando venga la prueba, usted va a soportar la prueba y no va a volver atrás, porque la libertad de Cristo lo va a hacer ver hacia la tierra prometida y no hacia Egipto. Entonces, recuerde, si usted está pasando por pruebas y usted ha sido libre en Cristo verdaderamente, sus ojos están hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, vamos a ahora leer ahí mismo en Gálatas, avanzamos hacia el 5:13, capítulo 5, versículo 13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces el Señor aquí nos dice que a libertad fuimos llamados. El Señor nos llamó a libertad, dice, pero bueno, eres libre, ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia, pero no utilices eso como ocasión para la carne. Tristemente muchos toman la libertad y la transforman en libertinaje, sirven a Dios de manera, vamos a decirlo, ¿cómo lo podré decir? De una manera no comprometida con Él, en donde piensan darle lo que a ellos les parece mejor, en donde no se esfuerzan por agradar al Señor.
¿Por qué? Porque si usted le dice, bueno, es que tienes que servir al Señor como se hacía antes en la ley, que tenían un cierto eh, celo por entrar a hablar con Dios, unos requisitos, tenían eh, cierto cuidado. La gente que toma la libertad como libertinaje le va a decir, bueno, es que eso era antes, los tiempos han cambiado. Pero no, no podemos cambiar la escritura, no podemos cambiar al Dios de la palabra. Tenemos que ser conscientes de que la libertad de Cristo no es como para aprovecharla y hacer lo que nosotros nos dé la gana, que al cabo Cristo nos hizo libres del pecado, nos libertó de aquella vida. No, es, bueno, Señor, me hiciste libre, yo te voy a servir y me voy a apartar del pecado. No voy a dejar que el pecado me gobierne. Eso es la libertad de Cristo. No voy a dejar que el pecado, que la tentación tumbe en mi vida. Y voy a aprovechar esa libertad que me diste para vivir plenamente en ti. Eso es la libertad de Cristo. Y ahí mismo en el 5, pero en el 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No lo dice claramente. Bueno, está firmes en la libertad que Cristo te dio. Esa libertad que Cristo te regaló, ahí aprovéchala, ahí está firme, ahí muévete, ahí sírvele, ahí no te dejes desviar, no te dejes mover. Tristemente, cuando estábamos en el mundo, cuando servíamos en el mundo, cuando servíamos a los ídolos, no sé si a usted le ha pasado o se sienta identificado, hay mucha gente que se dedicaba mucho más a vivir para el mundo y cuando viene a Dios se cohíben, son muy reservados y no tienen esa libertad que Cristo les da para su ministerio, para su servicio. Dice en una parte, no recuerdo el versículo, dice, bueno, así como presentabas tus miembros para el pecado, para la maldad, para la injusticia, así preséntalos ahora para el Señor. Usted que andaba ya que era el centro de la fiesta cuando está en el mundo, que era el centro de las reuniones, que era el que organizaba todo una pachanga, que organizaba todo un convivio, que organizaba todo. Ahora que viene a Cristo ya no quiere ser parte de la obra, ya no quiere ni siquiera ir a repartir un folleto. Usted que andaba ya en el pleno solazo danzando una imagen. Ahora que viene a Cristo ya no quiere ni siquiera de levantar sus manos en su casa. Entonces es cuando ahí entra el cuestionamiento. Bueno, ¿por qué para servir a cosas que son falsas, servir al mundo que es falso, que es mentiroso, que tiene un amor falso, fingido, que es lleno de maldad? Porque ahí sí nos esforzábamos. Y cuando venimos al Señor, que nos da la libertad verdadera, nos reservamos y no queremos entregarle todo al Señor. Analice su vida. Si usted se dedica al Señor con reservas, quite eso porque el Señor lo ha hecho libre. Tenemos también 2 Corintios 3:17, penúltima cita bíblica. 2 Corintios 3:17. Dice así la palabra. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vamos a tomar esta escritura como si el Señor está en nosotros, vamos a ser libres. ¿Cómo sabe si usted tiene al Señor en su corazón? Si usted es libre. Libre para alabarle, libre para vivir para Él, libre para alejarse del pecado, libre para soportar la tentación, libre para dedicar sus fuerzas, su vida, su tiempo a Él. Eso es la libertad de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos al Señor en nuestro corazón? Dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en su corazón, usted va a ser libre. Ya no va a haber pecado que lo tumbe. Porque ciertamente vamos a ser tentados hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos va a dejar en paz. El enemigo va a estar como con Job. El Señor, si usted es un siervo fiel, el enemigo va y le pide permiso al Señor para tentarle. El enemigo no hace nada por su propia voluntad, no hace algo porque él quiere hacerlo, no, le pide permiso al Señor. El Señor es el que permite, el Señor no nos tienta.
La Biblia dice que el Señor no tienta a nadie. Somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, conforme a lo que éramos antes. Entonces, el enemigo va a pedirle al Señor permiso para tentarnos, nos tienta. ¿Y qué pasa después? Si caemos, recuerde, si caemos en la tentación, la libertad de Cristo no estaba en nuestra vida verdaderamente. Y si soportamos la prueba y seguimos avanzando, significa que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón porque hemos sido libertados del pecado, libertados de la maldad, libertados de todas aquellas cosas que nos ataban, que nos tenían en amargura. Y por último, cita bíblica, Juan 8:31. Juan 8:31. Con esta cita cerramos este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dijeron ellos, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquellos hombres, aquellos judíos, le estaban diciendo: bueno, Señor, ¿cómo estás diciendo que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Lo que le decía al principio, solo tiene dos alternativas: o sirve a Dios o sirve al enemigo. No hay medias. Aquí el Señor lo afirma, y cuando aquellos judíos le dicen: bueno, Señor, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices que seremos libres? Dice el Señor: bueno, el que peca es esclavo del pecado. Si tú pecas, eres esclavo. Si tú mientes, eres esclavo. Si tú robas, eres esclavo. Si tú maldices, eres esclavo. Si tú fornicas, adulteras, eres esclavo. Si tú ves cosas indebidas, eres esclavo. Si tú engañas, si tú robas, si tú mientes, si tú estafas, si tú eres esclavo. ¿Y cómo vas a dejar de ser esclavo del pecado? Con la libertad de Cristo. Por eso, y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo conoceremos la verdad? Bueno, lo que le decía al inicio, si usted lee la Escritura y usted va dándose cuenta que lo que está aquí, usted lo va viviendo, que lo que está aquí, usted sí lo va cumpliendo, sí lo va haciendo, usted se da cuenta que ha sido libre. Y cuando viene la tentación, si usted permanece firme, si usted permanece fiel, se da cuenta que ha sido libre. Y nada podrá quitarlo de la libertad de Cristo. Entonces, en esta tarde, yo le invito a que reflexione. Hágase esa pregunta: ¿soy verdaderamente libre en Cristo? Cuando viene la tentación, ¿la soporto o caigo? Si usted cae, la respuesta es sencilla: no ha sido libre. Necesita ser libertado verdaderamente. Y si usted soporta la tentación, usted ha sido libre en Cristo. Y usted tiene que seguir obedeciendo su palabra. Porque aquí dijo el Señor en lo último que leímos: el que permanece en mi palabra, el que permanece. Esa es la palabra crucial, el que permanece. Por último, mandamos por ahí unos saludos a aquellos que estuvieron comentando en la transmisión: la hermana Ana Tobar, Lilia Sánchez, Sandra García Ochoa, Mayraide Adame Rojas, Verónica Rivas, Ricky Flores y Gabriela Garza. Les mandamos saludos a todos aquellos que estuvieron conectados, también a los que estén viendo este video un poco más tarde, no sé, el mañana, el lunes. Compártalo, dele like y mándeselo por ahí a sus familiares, a sus conocidos. Y nos vemos el siguiente sábado, nuevamente hablando la palabra del Señor, hablando lo que el Señor nos dejó en esa escritura. Le mandamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.